ja estem així de nou, després d'estos consells publicitaris, i si n'anem ara al tema de les llengües. Sí, la sort que tenim molts valencians és que som bilingües, és a dir, que tenim el castellà i el valencià integrat des de ben menudets. Està comprovat també amb estudis que aquells que saben dues llengües, ja de ben menudets, és molt més fàcil saber la tercera. Per què? Perquè el nostre camp mental també ha augmentat i és més fàcil poder abastir una tercera llengua. El següent convidat, precisament, té que parlar-nos de llengües, perquè és un expert, i bueno, anem a presentar-los ara mateix, que segur que estan impacients. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Martin Walter, ¿es sí, correcto? Sí, perfecto. Vale, vamos a ver los títulos de crédito de Martin Walter, porque él es alemán, no inglés, ¿vale? Yo, cuando me pasaste el nombre, le entendí Walter, ¿no? Que haciendo, pues bueno, en inglés se dice Walter, pero en alemán es Walter, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, sí, está muy bien. No está acabo muy de... Sí, sí, perfecto. No, genial. Sí, sí. Pero no eres el único. También la gente se lían entre mi apellido y mi nombre. Me pasa toda la vida. No pasa nada. Es curioso el tema de las lenguas, porque cuando te aproximas a ellas te das cuenta de que tienes de la gran cantidad de ventajas, ¿no? Que te permite saber varias lenguas, ¿no? Sobre todo porque tu campo mental aumenta, ¿no? Te permite también relacionarte con gente de otros países. Evidentemente tu mercado laboral también se agranda, porque te puedes viajar a diferentes zonas y realmente, o sea, aprender lenguas son muchos campos abiertos para bien, ¿no? Bueno, como bien dijiste, ya la gente de aquí muchas veces tiene la ventaja de hablar los idiomas ya desde el principio. Sí. Y después la gente se cojan como el próximo reto de normal el inglés, porque el inglés realmente es el idioma que se habla en todo el mundo, aparte de algunas excepciones obviamente, pero te abren muchas puertas en el mundo laboral, en el mundo también de la educación, pero también para desplazarse por viajes, por el trabajo y todo esto. Y realmente el inglés ya es un idioma que a nivel global está inevitable, indispensable. Y de hecho, mucha gente en la educación, pero también en el trabajo, dan por hecho que lo domines. Claro, dan por hecho que lo domines. Además, muchas veces nos preguntamos por qué hay una lengua predominante, ¿no? ¿Y por qué se extinguen otras lenguas? Porque continuamente las lenguas siempre están evolucionando. Hay cambios, adaptaciones de los seres humanos a las lenguas, y evidentemente hay que decir claramente que el inglés es la lengua que, digamos, relaciona cierta parte del planeta, ¿no? Por ejemplo, te montas un hotel en Singapur, pues los recepcionistas tienen que saber inglés sí o sí. Sí, por pero supuesto. es que es así. Pero es que cualquier tipo de trabajo que estás realizando en cualquier parte del mundo, lo mínimo que te piden es saber la lengua del lugar y también el inglés, ¿verdad? No, totalmente. De hecho, una anécdota, en Alemania mucha gente de la generación de gente que tiene ahora 60, 70 años, cuando ellos iban de vacaciones, dan por hecho de donde vayan, la gente hablan alemán con ellos. Claro, hoy en día la nueva generación ya no tiene esta expectativa en Alemania que tú vas viajando y la gente te habla en alemán. La expectativa sí que es que en inglés sí que se puede comunicar en contextos de turismo, de la gestión, de la administración y todo esto. Sí que es verdad que hoy en día la gente te lo pide. En España también es un país que apuesta mucho por el sector turístico y entonces obviamente aquí también. Pero no tanto cuando veo a mi propio alumnado, veo que mucha gente se pide en el inglés por las relaciones que las empresas tienen con otras empresas en Europa y en el mundo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa aquí en Alcira, es fácil que tú tienes contacto con Sudáfrica, Suecia, Francia, y la lengua franca resulta hoy en día que es el inglés. Sí. La cuestión es, ¿por qué es el inglés? Quiero decir, vamos a analizarlo correctamente, que seguro de casa también les interesa. Desde mi punto de vista tienen una ventaja, que es sobre todo el sistema verbal, ¿no? O sea, los verbos se reducen a presente, pasado y futuro, evidentemente. En español, por ejemplo, si hablas del pasado pluscuamperfecto, ¿no? Por decir... Que también hay en inglés. También en cierto modo,
Pero más fácil. Pero más fácil, Sí. ¿no? Por ejemplo, voy a dejar un ejemplo desde casa. Yo hubiera o hubiese viajado, ¿no? Yo hubiera, hubiese, tú hubieras, hubieses viajado, él hubiera, no sé. Claro, mucha gente que viene de fuera, que está aprendiendo español, muchas veces nos dice, es que los tiempos verbales son muy complicados. Puede ser que los tiempos verbales, la facilidad de los tiempos verbales del inglés, precisamente haya conducido a que sea la lengua imperante. Pues es un buen punto. Yo pienso que hay realmente dos tipos de explicaciones. Hay una explicación histórica por el auge del Imperio Británico, justo en la época cuando el mundo se conectaba por la colonización y todo lo demás. También la otra es que yo pienso que muchas lenguas europeas tienen un punto de contacto con el inglés. Por ejemplo, el vocabulario más avanzado del español y el inglés está parecido. Entre decir suficiente o suficiente en valenciano o sufficient en inglés son cosas que son entendibles desde el principio. Sí. Para la gente de alemán hablantes o idiomas de este campo de idiomas, de este grupo, también hay puntos de contacto. Por ejemplo, el alemán al nivel básico parece también al inglés. Entonces, para todos los idiomas que tienen su origen en el latín o en el alemán, tienen alguna conexión con el inglés que les facilita. Y después, como bien dijiste, también hay una cosa con las conjugaciones de verbos. No hay mucha conjugación, no hay declinación. Se hace mucho con verbos auxiliares y demás. Entonces, el inglés no solo facilita el contacto con otros idiomas, pero también tiene ciertos aspectos que son más fáciles que en otros idiomas. Yo pienso que entre la historia y este contacto y de lo fácil que es, al menos al principio, ha facilitado que la gente se coja el inglés con más facilidad que otros idiomas. Claro, tú, por ejemplo, que naciste en Alemania, ¿no? Allí, por ejemplo, sí que hay una cultura de aprendizaje del inglés desde bien pequeñitos, ¿no? Entiendo yo que está bastante más asimilado que, por ejemplo, aquí en España. Pues es interesante. Yo realmente nací todavía como parte del bloque soviético. Entonces, en mi educación infantil, como mucho, había el ruso. Hoy en día, realmente sí que es verdad que a lo mejor en la guardería se empieza bastante pronto a aprender idiomas. Pero creo realmente que en este aspecto España hace un buen trabajo, porque ya hay inglés en las clases de 3 años. Empiezan un poco. Mi hija, de hecho, viene muchas veces de la guardería, ella tiene 4 años, y viene de la guardería a casa y me dice Monday, Tuesday, Wednesday. Y claro, a mí me parece alucinante. Entonces, realmente la gente aquí empiezan a los 3 y llegan hasta los 18 años con 15 años de enseñanza de inglés. Sí, curioso, ¿no? O sea, la importancia de bien pequeñitos, ¿verdad, Martín? O sea, y aunar esfuerzos, eso tiene que ver con el sistema educacional que tenemos y también la voluntad de los padres, evidentemente, ¿no? Pero que el niño desde pequeño sea una esponja, ¿verdad? ¿Por qué es tan fácil cuando eres niño aprender tantas lenguas y cuando eres adulto se nos complica tanto? Pues en la universidad hemos hablado sobre este tema y se dice que en teoría no hay una edad crítica para aprender idiomas. Quiere decir que en un principio nosotros, en nuestra edad, todavía podemos aprender prácticamente igual como los niños pequeños. Pero sí que es verdad, los niños pequeños son como una pizarra blanca, ¿no? Y todos los seres lo cogen, enriquece su mundo. Para nosotros que tenemos mucho trabajo, tenemos familia y obligaciones, nos llega el aprendizaje como un pequeño como una imposición hasta un punto. Entonces nosotros no podemos dedicar al mismo tiempo y sí que es verdad que también el cerebro de los niños está todavía en desarrollo. Entonces, mientras que tiene esta flexibilidad, se lo cogen con mucha más facilidad. Sí, después también quería preguntarte también sobre el tema de las vocales, ¿no? Por ejemplo, españoles que estamos aprendiendo inglés, tenemos evidentemente hay diferentes academias, como por ejemplo la tuya, que ahora hablaremos de ella, y otros sistemas, ¿no? De aprendizaje de lenguas. Pero sí, por ejemplo, hay una ventaja que me he dado cuenta que con los portugueses o los brasileños, que tal vez sea por el hecho de tener más vocales. O sea, el hecho de tener más vocales en su alfabeto permite aprender mejor inglés.
Puede ser a nivel de comunicación, pero Portugal también es un caso interesante porque Portugal no hace el doblaje hasta el mismo punto que aquí en España, por ejemplo. Las Entonces, películas. mucha gente ven cosas ya en inglés desde pequeño. Sí. Yo pienso que eso hace. Los vocales es interesante. Realmente el sistema de vocales en inglés es muy complejo. Hay como unos entre 20 y 25 diferentes sonidos de vocales Sí. distintas. Y gran parte de mi enseñanza es justo aprender enseñar estos diferentes sonidos. También no corresponde la ortografía con la pronunciación. Un ejemplo, muchas veces mis alumnos dicen friends en lugar de friends Sí, 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 sí. Sí. o mountains en Sí, lugar de sí. mountains. Sí, sí, Entonces, sí. estos son como cosas que tú tienes que, como profesor, corregir y conducir. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y la verdad es que los vocales ingleses son muy curiosos porque proviene, creo que tiene su origen en la el Aislamiento. aislamiento Ujú. de las islas británicas del resto de Europa. Ajá. Y había un proceso de unos cientos años que daban la vuelta a todos los vocales ingleses Sí. y por eso suenan tan distintos también el resto del continente. Ajá. ¿no? Sí que es verdad que en el castellano hay los 5 vocales y están bastante claros en su pronunciación. En los vocales creo que el valenciano tiene un poco más El de valenciano riqueza. tenemos una ventaja que tenemos 7 vocales. La A, E, I, O, U. Después tenemos la E de mel, Correcto. ¿vale? O la O de por, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el hecho de tener 7 vocales sí que es verdad que nos permite, cuando, por ejemplo, hablamos inglés, pronunciar mejor ciertas vocales. Yo pienso que Curiosamente, sí. aquí ha habido como un sistema también de una parte de la sociedad valenciana de autoodio, o sea, de renunciar a las raíces y renunciar muchos padres que han dicho, no, mi hijo que no hable valenciano porque lo considero una lengua de segunda. Eso aquí ha pasado y hasta no hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, si sabes más lenguas, nosotros, la gente que tenemos la ventaja de tener 2 lenguas, está estudiado científicamente que es mucho más fácil para aprender la tercera. Y los que saben 3 lenguas, mucho más fácil. O sea, ¿nos hemos pegado un tiro en el pie, ciertos valencianos? Pues es interesante. Yo en un principio tengo que decir que ningún idioma sobra. Claro. No, eso es lo primero. Si los niños con facilidad pueden aprender 2 idiomas, no veo ninguna razón porque deberían descartar el valenciano. ¿no? Todo lo contrario, me parece un idioma muy interesante y yo lo he aprendido con gusto. Estoy un poco tímido para hacer toda la entrevista. Vinga, va, anem a fer-la en valencià, va. Bueno, va, perfecte, podem intentar-lo. T'atrevixes a fer-la, dir unes paraules en valencià? Pues sí, por supuesto, podem intentar-lo. En el dia a dia, en els meus amics i en el poble, en el Carcaixent, sí que estic parlant en valencià moltes vegades. Però sí Molt que bé. encara me falta en alguns contexts contextos. trobar les paraules que vull utilitzar. Aleshores, a vegades estic escapant al castellà per inútil, però estic Vale, encara sí. aprenent i... Si quieres lo dejamos para el final y Vale. así de hacer la despedida en valenciano, porque lo que quiero sobre todo, como nos ha preparado, pues que te sientas cómodo con la lengua. Vale. Aquí quien viene, yo siempre digo, ¿cuál es la lengua que mejor te sientes cómodo? Y digo, pues mira, Sí, pues, me siento gustaría cómodo. ser capaz de Y hacerlo ahora me todo en tendrías que decir, me valenciano. siento más cómodo en alemán, y entonces el que va perdido soy yo. Pero bueno, Martín, vamos a ver, la importancia de viajar, ¿no? Porque claro, las lenguas te permiten conocer otros mundos, ¿no? Y gracias al viaje también conocer las lenguas. O sea, realmente es una retroalimentación. Tú vienes aquí, ¿no? Tú naces en Alemania, evidentemente, vienes aquí, aprendes a expresarte mejor en español y aprendes incluso valenciano, que es encomiable que hayas hecho eso. Y finalmente hay una forma también de ver el mundo que cambia, ¿no? O sea, por el hecho de cambiar de espacio físico, de ambiente, de zona, también te permite un cambio mental. Sí, por supuesto. Yo pienso que esa es una de las ventajas que me ha dado realmente aprender otros idiomas, porque al final te da acceso a otros mundos, otras formas de pensar. Y se nota también que el valenciano también facilita esto. A mí me facilita entender mejor la gente de aquí y su cultura a través de aprender su idioma. El castellano también, que me sirve muchas veces en el día a día y en la administración, los periódicos y todo esto, pero en un principio
en un principio, también el valenciano. Son otros mundos, por eso también nos interesan, por ejemplo, en nuestra academia, que tenemos profesores nativos, que después pueden compartir y impartir su cultura también en el aula. Sí. Entiendo. Vamos allá al tema de las academias. Cada vez las academias están más llenas de gente, porque evidentemente vivimos un mundo globalizado. Tenemos que saber ya no solo inglés, pero sí, a veces tenemos que saber inglés, francés, alemán, italiano, ¿no? O sea, cada vez, digamos, el currículum para poder acceder a un trabajo tiene que ser más elevado porque hay más competencia. Entonces, mi pregunta es, sobre el tema, tú regentas una academia, ¿qué sistema de trabajo realizáis para, o sea, que se diferencie del resto? Es decir, imagino que cada uno tiene su personalidad y la transmite a través de su trabajo, que en este caso la tuya. ¿Qué tipo de metodología utilizáis? Vale, vamos a ver. Eso depende, lo adaptamos un poco en función si hablamos del alemán o el inglés. El inglés es un poco distinto porque la gente ya tiene contacto con el inglés a través del colegio, del instituto, de los estudios y demás. Y también la gente muchas veces viene ya con un poco de inglés en el bolsillo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, nosotros creamos nuestros propios libros. Yo pienso que esto es una cosa bastante única en función del alumnado que tenemos en los grupos. Entonces, de normal en septiembre y octubre analizamos un poco cómo está cada grupo y creamos unos libros propios para estos grupos para facilitar que la gente tiene lo que necesita. Después, tenemos obviamente el currículum de gramática y vocabulario de este nivel que determina el marco de referencia de idiomas, pero también practicamos las destrezas realmente que son la comprensión y la expresión oral y escrita. Y estos lo mezclamos en nuestro currículum, en las clases. Y también siempre queremos que se mantenga un aspecto lúdico y competitivo. Por ejemplo, la idea siempre es para nosotros que los alumnos se van con una sonrisa, ¿no? Y parte de esto es no tan solo que también hablan con la gente, que son los profesores nativos, que se sientan cómodos, porque esto también es una cosa que hacemos distintos. Nosotros apostamos de trabajar con el mismo profesorado cuanto más tiempo posible, para que ellos puedan crear un lazo de confianza entre alumnos y profesorado, y los profesores resultan a acompañar a los alumnos a lo largo de su aprendizaje. Eso para nosotros es muy importante. También un contacto estrecho con los padres también nos gusta, y así todos los profesores conocen a los padres y los alumnos muy bien personalmente a lo largo de los años. Entonces, queremos que los alumnos vienen y se sientan en cierta manera en un espacio cómodo cuando vienen. Y pensamos que eso facilita el aprendizaje más allá de los libros que hacemos específicamente por ellos, ¿no? Muy bien. Qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y al fin y al cabo lo importante es conectar, ¿no? O sea, que la conexión profesor-alumno sea directa, ¿no? Y que haya sobre todo una visión, ¿no? De entendimiento desde el principio, que a veces cuesta, ¿no? Porque cada alumno o alumna viene de un mundo, ¿no? Y claro, la metodología se tiene que adaptar también, ¿no? O sea, el alumno se tiene que adaptar y el profesor también, ¿no? Evidentemente. Por supuesto, yo realmente en mi cabeza siempre tengo una especie de agenda llena de información de cada alumno que tengo. Si tiene a manos dónde vive, qué hobbies tiene, intento a saber lo más posible para también tener la habilidad de conocerles como personas y ayudarles también como personas. Yo pienso que nosotros somos una empresa, somos un sector donde cuentan las personas y cada uno individualmente como persona. Cada uno tiene su estilo de aprendizaje, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, y yo pienso como profesor es importante saber esto y también de tener una relación de confianza. Yo pienso que esto también es muy importante. Sí, ¿cómo se llama la academia? Carl Kane Academy. Carl Kane Academy, que estáis aquí en Alcira, ¿no? ¿Y cuál es la satisfacción más grande que te has llevado tú desde que eres profesor de alemán y de inglés? Pues nosotros hemos fundado, Carl, nuestro compañero, y nosotros hemos fundado la academia en 2017. Entonces, en el primer año
tenía ya alumnos que tenían en su momento a lo mejor 12 años. Entonces ahora, 7 años más adelante, son estudiantes universitarios Sí. y a veces me vienen a visitarme incluso porque Bonito. ya a lo mejor no tienen tiempo para hacer cursos o han conseguido el nivel que han buscado y vienen a visitarnos, me cuentan un poco cómo van y tengo esta satisfacción, no solo también de haberles abierto puertas, pero también que me ven como una persona en su vida más allá de las clases. Y esto me da mucha satisfacción, pero historias tengo incontables de gente que querían estudiar un máster y podían hacerlo gracias a los títulos, que querían vivir al extranjero, que buscaban, que tenían a lo mejor problemas también en el instituto y ahora van súper bien. Qué bien. Todas estas historias me dan un montón de placer y la verdad es que es un trabajo muy gratificante por estas mini historias que me llegan todos los días, básicamente. Qué bonito, porque al final uno de los placeres más grandes que tienen los profesores es evidentemente el reconocimiento, ¿no? De los alumnos, que muchas veces no se dan cuenta en el momento, pero que cuando crecen ya se dan cuenta y dicen, es que tuve un profesor que me abrió la mente en este aspecto y me ayudó a tomar una decisión, ¿no? Yo creo que la huella que dejáis en los alumnos es muy importante, ¿no? Yo creo que incluso las malas experiencias que se hayan podido tener en una academia, en un colegio, en una escuela, todo eso también sirve, ¿no? Es decir, que, no sé, yo desde mi punto de vista, el trabajo de profesores junto al de médicos, ¿no? Yo creo que es evidentemente de los más importantes que hay a nivel social, ¿no? Sí, no, totalmente. De hecho, me daba cuenta de la importancia de esto solo recientemente. Por desgracia, hace un par de meses, nuestro compañero y fundador de la empresa Carl ha fallecido, trágicamente e inesperadamente. Y en el momento del entierro venían tantos alumnos y exalumnos suyos que realmente me ha tocado mucho porque había mucha gente que dijeron justo lo que dijiste tú ahora, que gracias a Carl, no sé, Carl era una persona muy importante en mi vida, nos ha ayudado con muchas cosas y este reconocimiento hasta después de la muerte era una cosa que a mí me ha movido mucho. Y la verdad es que sí, ¿no? Los profesores también, me imagino, en los institutos y en los colegios tienen la misma experiencia, pero yo pienso es una cosa general, ¿no? Sí. Bueno, ja per acabar, sí que les últimes frases en valencià, no? Perfecte. Walter. Walter. Martin. Que és Martin Walter, no Walter. Sí, No molt bé. Walter. Walter White és de Breaking Bad. Perfecte, sí. Martin Walter. Ens acomiadem de tu amb unes frases en valencià. Dus perfecte. a Carcaixent, no? Jo visc a Carcaixent des de 2015 Estàs I, casat amb una valenciana amb una valenciana preciosa i tens i fills molt intel·ligent. i molt intel·ligent i tens fills valencians. Sí, dos filles tinc. La xiqueta xicotiva té 4 anys i la major té 10 anys ara. I a ta casa es parla alemany, valencià, espanyol? Sí, sa mare parla valencià en les xiquetes, jo les parlo en alemà i després, a vegades, la meva dona i jo estem parlant en castellà també. Aleshores, se mescla tot Que bonic. en la taula, al moment de sopar, Sí. està mesclant-se tot, però ens entendem perfectament i bé. està molt bonic. Pues moltes gràcies, ha sigut un plaer. Martin Walter, ara sí que ho dic bé, que hagis vingut així al magazine en directe a prop de tu. Et desitgem el millor en l'acadèmia. Moltes gràcies. El major dels èxits. Sí, tinc un anunci de fer, Sí, que demà tenim una tertúlia molt bé. d'anglès i quedem en l'àtic a les 8:30 i venen els nostres professors, alguns alumnes, però molt bé. l'event està obert a tot el món que vol anar a fer-se una beguda i xerrar un moment Molt bé. en On anglès. és això? En l'àtic? És un bar? En l'àtic, sí? en la plaça Major, A la plaça justament Major del enfront de l'acadèmia. Molt bé, I doncs ja tot el saben. món està benvingut a vindre. Ja saben, senyors i senyors, si volen demà a les 8:30 poden acostar-se al bar L'Àtic, a la plaça Major d'Alzira,
i allí pues, poden tenir una experiència, relacionar-se amb gent que estima les llengües, val? I segurament s'enduen també pues, unes bones sensacions, clar que sí. Un plaer. Sí, igualment, moltes gràcies.